La OTAN está lista para una guerra. Este secretario general de este organismo, de este grupo de países que supuestamente fueron creados para protegerse, para tratar de llevar la paz al mundo, quieren la guerra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dentro de pocos meses ya finalmente se irá de este cargo, dio una advertencia que llamó mucho la atención, sobre todo porque está solicitándole a los miembros que se enfrenten a las potencias autoritarias. Le está solicitando a los miembros de la OTAN que se enfrenten a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte de ser necesario, y que sea cada vez más contundente, que sea para acabar con todos ellos de una vez por todas. No pueden permitir que estas potencias autoritarias sigan teniendo esa libertad de comercio, esa libertad de prácticamente destruir la economía de los países que son demócratas. Según Jens Stoltenberg, la alianza autoritaria que crearían estos 4 países son muy desafiantes y se está fortaleciendo cada vez más. Esta alianza que incluso el ministro de la Defensa del Reino Unido, dio a conocer hace 2 meses si no me equivoco, precisamente sobre este tema, que según él, en su cabeza, en su imaginación, dentro de unos meses o años, la OTAN se estaría enfrentando a estas 4 potencias, precisamente estas mismas potencias, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, pero juntas, como una alianza, que se iban precisamente a unir para destruir a la OTAN, para destruir a Occidente, o eso es lo que la imaginación del ministro de la Defensa del Reino Unido tenía, y que por eso era muy importante destruir a Rusia hoy que se encontraba en un conflicto con Ucrania. Hoy que tenían la oportunidad prácticamente de destruir a Rusia sin llegar a un conflicto más grande. En este caso, ahora estamos viendo al líder de la OTAN, al secretario general Jens Stoltenberg, decir que Rusia, China, Irán y Corea del Norte se están aliando cada vez más y representa una amenaza creciente esta alianza para todo Occidente. Dijo durante una entrevista que China está apuntalando lo que es la economía de guerra rusa y que por eso Rusia no ha logrado perder frente a todo lo que le ha estado lanzando la OTAN desde que arrancó el conflicto militar en el 2022. Según él, prácticamente China, al estarle otorgando estos beneficios a Rusia, es lo que han generado que pueda sobrevivir a este conflicto, supuestamente. También señaló que le han estado entregando piezas clave a la industria de la defensa y a cambio Moscú simple y sencillamente está hipotecando su futuro a Beijing. Que prácticamente Vladimir Putin le está diciendo a China: toma, te regalo mi país, pero ayúdame a vencer a la OTAN en un momento tan complicado como el que estoy sufriendo con todo este tema de la guerra contra Ucrania. Rusia y China han estado haciendo negocios, han estado haciendo alianzas. Precisamente se encuentra en China el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, donde tuvieron una reunión con su homólogo chino para precisamente fortalecer las alianzas bilaterales, hablar de negocios, hablar del futuro, hablar de inversiones, hablar de la economía de estos países, que es lo que más les interesa, no la defensa, no la guerra. Ellos están hablando de negocios. Y es por eso precisamente que la OTAN está acusando a China de ser el país que está dándole los recursos a Rusia para que pueda luchar contra Ucrania. Pero estamos hablando de un solo país. También estamos hablando de un solo país, China. Y por el otro lado estamos viendo a toda la OTAN entregando armas, entregando recursos, entregando municiones, dándole todo a Ucrania para vencer a Rusia, y en 2 años no ha logrado absolutamente nada contra un país, contra China. Si estamos hablando en este caso de que la economía de la Unión Europea colapsó antes de tiempo. Pensaron que al sancionar a Rusia todo iba a estar bien, que iban a lograr destruir la economía de Rusia, y fue incluso antes de consolidar la alianza con China.
Al inicio del conflicto ellos empezaron a congelar los activos, ellos empezaron a aplicar sanciones al mercado ruso, incluso vimos toda esta salida de las empresas occidentales del territorio de Rusia. Más adelante empezaron las alianzas, los acuerdos, las negociaciones con China, y eso fue lo que hasta cierto punto empezó a lograr también estabilizar a Rusia. Pero Rusia ya se venía preparando, sabía cómo funcionaba Estados Unidos con su política de sanciones, con su política de cerrar las puertas y tratar de ahogar la economía de un país con estas mismas sanciones. Ya se habían preparado, ya se había preparado Rusia desde el 2014 cuando le hicieron firmar los acuerdos de Minsk. Rusia ya sabía que llegaría un momento en la historia en el que iba a tener que enfrentarse indirectamente a la OTAN y por eso se prepararon. Más adelante vimos todos estos acuerdos con China, con la India, fortalecieron el grupo de los BRICS y ampliaron incluso el grupo de los BRICS, esto cuando precisamente la OTAN también estaba ampliando sus fronteras, se estaba expandiendo hasta Suecia, que fue el último país que se adhirió, y previamente Finlandia, un país que durante mucho tiempo había sido neutral, que incluso fue útil para el tema de lo que eran las relaciones entre Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Prácticamente ellos habían sido siempre neutrales, pero tomaron lo que parece ser una mala decisión de formar parte de la OTAN. Y es por eso que el jefe de este grupo dijo que el bloque necesita profundizar la cooperación con países como Japón y Corea del Sur. La OTAN quiere llevar la guerra hasta China. No hay más. Si quieren ampliar su territorio hasta Japón y Corea del Sur, China les va a decir alto ahí, porque este es el Tratado del Atlántico Norte. No tienes nada que hacer en mi territorio. Por un lado, vemos cómo intentan también con este otro tratado, el AUKUS, que precisamente es Australia, Reino Unido y Estados Unidos, la primera etapa. En la segunda etapa desean que Canadá e incluso Japón y Corea del Sur se unan a este grupo. Como una forma para poder ampliar sus territorios sin tener que utilizar el nombre de la OTAN, porque no pueden, legalmente no pueden. Pero bueno, Estados Unidos está acostumbrado a hacer lo que quiere. Moscú y Beijing han disfrutado de estrechos vínculos desde la época soviética. Se comprometieron desde entonces a aumentar la cooperación bilateral en diferentes campos, lo han logrado, sobre todo recientemente. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping declararon en el 2022, en el año que inició el conflicto entre Ucrania y Rusia, que su asociación estratégica no tenía límites, que sus alianzas no iban a tener límites. Incluso lo platicábamos en un video anterior con la presencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en China, Janet Yellen, que a lo único que llegó fue a tratar de presionar para que China deje de vender productos a bajos costos y por el otro lado a que deje de venderle ciertas herramientas, ciertos conductores a lo que es Rusia, porque los utilizan para crear tanques, para crear misiles, armas y todo lo que tiene en este momento Rusia para defenderse de Ucrania. Obviamente, cuando un país es aliado de Rusia, se convierte en enemigo automáticamente, y eso es lo que para Estados Unidos en este momento se encuentra China. Y ellos se han negado a culpar a Rusia por el conflicto de Ucrania. Han acusado repetidamente incluso a Estados Unidos, a la propia OTAN, de tener una mentalidad de guerra fría en este momento y también de intentar imponer su voluntad al resto del mundo. Que Putin, prácticamente como lo dijo en febrero, Occidente ha conservado sus hábitos coloniales, pero con Rusia y con China, por supuesto, se equivocaron. Irán en su momento admitió haber enviado una pequeña cantidad de drones a Rusia antes de que Moscú lanzara su operación militar en Ucrania, y sin embargo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el ejército ruso solo utiliza armas de producción nacional contra las tropas de Kiev para evitar que incluso sus aliados tengan problemas con la OTAN. Y por el otro lado también vemos esta
Este interés por parte de Corea del Norte con Pyongyang y Moscú, que han acordado aumentar la cooperación, sobre todo después de la visita que hizo el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a Rusia en septiembre del año pasado. Y Corea del Norte, a pesar de todo, se ha negado a haber enviado cohetes y proyectiles a Rusia. Ha criticado, de hecho, a Estados Unidos por difundir persistentemente un rumor infundado de tráfico de armas. El Kremlin también desestimó estos informes, por supuesto, y han recalcado que la ayuda militar de Pyongyang no ha sido recibida. Tanto Moscú como Beijing, y podríamos decir que Irán y Corea del Norte también, han culpado a una sola persona del conflicto en Ucrania. Y sí, precisamente es a la OTAN. Más específicamente, la expansión de la OTAN. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba apuntando a Rusia. Estados Unidos quería que Rusia y China cayeran. No quería la competencia. Buscaba conservar su hegemonía en todo el mundo. Y poco a poco estos países se han dado cuenta de que ya no son los líderes. Poco a poco estos países se han dado cuenta que no van a poder enfrentarse a Rusia, a China, a menos que sea un conflicto directo. Y eso es algo que todos esperamos que no ocurra. El año pasado, Occidente estaría considerando potencialmente extender el conflicto a la región de Asia y el Pacífico. Desde el año pasado se están preparando en Asia, se están preparando en todo el Pacífico para recibir un conflicto directo. Incluso desde Rusia les dijeron a sus diversos aliados: tengan cuidado porque Estados Unidos no se va a detener. Estados Unidos está desesperado por recuperar el poder, el control del mundo, y quizás sea capaz de hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.